gracias por haber aceptado esta invitación a reflexionar colectivamente en torno de la serie Adolescence. Le agradecemos a nuestras y nuestros distinguidos ponentes como al público que hoy nos acompaña, ya sea de forma presencial o virtual a través de la página de la Ibero. Esta serie nos confrontó con una serie de preguntas que, como personas comprometidas con la realidad social y desde nuestro lugar en la academia, no podíamos dejar de hacernos. No podemos permanecer indiferentes ante una narrativa que toca fibras tan profundas, porque lo que ahí se muestra no nos es ajeno. Esa es justamente una de las virtudes más potentes del arte, su capacidad de generar impacto, de provocar indignación, pero también de abrir espacios para la reflexión, la transformación y el compromiso. Si bien Adolescence nos deja con una sensación de tristeza y cierta incomodidad, hablar de los temas que se presenta se vuelve no solo necesario, sino urgente, porque lo que no se nombra no se repara y lo que no se repara corre el riesgo de repetirse. Celebramos por ello el efecto que ha tenido esta serie al generar preguntas difíciles que nos obligan a mirar de frente a realidades que a veces preferimos no ver. Entre las muchas preguntas que nos plantea, hay algunas que resuenan con fuerza. ¿Qué puede llevar a un adolescente de tan solo 13 años a una situación tan extrema que provoca una muerte y transforma profundamente su vida y la de quienes lo rodean? ¿Se trata de una expresión propia de la adolescencia? ¿Quién o qué le falló a Jamie y a Katie? ¿Es un acto individual resultado de un trastorno de la personalidad o de un mal manejo emocional o una consecuencia compleja de los entornos culturales y sociales que habitamos y reproducimos? ¿Dónde reside la responsabilidad? ¿En la familia, en la escuela, en la comunidad, en las redes sociales, en el modelo cultural dominante? ¿Estamos frente a un caso aislado o es el relato que refleja muchas de las condiciones que viven cotidianamente nuestras y nuestros adolescentes? Estas preguntas cobran especial relevancia en el contexto de esta actividad, impulsada desde el área de prácticas académicas, donde con creciente frecuencia nos encontramos con adolescentes en condiciones de vulnerabilidad que nos obligan a detenernos, a escuchar, a comprender y a actuar. Si logramos entender mejor las múltiples variables en juego, podremos construir estrategias de prevención y acompañamiento más efectivo y humano. Como dice la hermana de la víctima hacia el final de la serie, Jamie es nuestro. Una frase que nos confronta, que nos llama a hacernos cargo, no como una forma de justificar, sino de asumir la responsabilidad colectiva de mirar más allá de un acto individual y preguntarnos qué tipo de sociedad estamos construyendo. Para este análisis contamos con la participación de una serie de especialistas que nos van a compartir con su experiencia y su expertise, pues su punto de vista. Y pues como es un fenómeno complejo e integral, vamos a analizarlo a través de los diferentes sistemas en los que está inmerso el personaje. El familiar, el escolar, la perspectiva de género vinculado con las redes sociales, el aspecto cultural y la dimensión comunitaria. Cada una de estas miradas, como les comento, va a estar a cargo de nuestros especialistas y bueno, nos van a ayudar como a conformar una idea general. Faltaron, como podemos pensar, la serie implica muchos matices. Estábamos comentando que no podíamos incluir todos, pero bueno, esperemos que esta sea la primera parte de un diálogo acerca de la serie. Vamos a empezar con el ámbito familiar. Ustedes saben que el ámbito familiar constituye el primer espacio de contención o vulnerabilidad para los y las adolescentes. Así que para hacer este análisis le pedimos a la maestra Marcela Villarreal que nos acompañara. Ella es nuestra maestra de prácticas, ella es psicóloga de la Universidad de Monterrey, cuenta con una maestría en terapia familiar, así como su maestría y doctorado, es la doctora Marcela Villarreal, en clínica psicoanalítica por el Centro Eleya. Actualmente cursa estudios de posgrado de pareja y familia con un enfoque de psicoanálisis vincular en una universidad argentina. Es docente de la Universidad Iberoamericana e imparte cursos en instituciones como el ELEYA, la UAM, la UIC, y ha coordinado muchos diplomados sobre familia y relaciones de pareja. Pues bienvenida, doctora Marcela Villarreal. ¿Ahora sí? Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas.
Agradezco a Alma y a Aida la invitación a esta mesa de reflexión sobre la serie de Netflix Adolescencia. Mis comentarios van a girar alrededor de las familias y las adolescencias. ¿Por qué digo las adolescencias? Porque considero que no existe un solo casillero que explique todas las variables que influyen en la subjetividad de los adolescentes. De la misma manera, hablar de familia nos lleva también a esta idea de familias. Sabemos que hoy por hoy existen distintas formas de organización familiar, las cuales en algunos puntos coinciden, pero que tienen sus propias especificidades. Así hablamos de familias tradicionales, monoparentales, reconstituidas, migrantes, adoptivas, homosexuales, etcétera. Regresando a estas reflexiones sobre la serie de adolescencia, mis reflexiones van a girar en torno a dos ejes. El eje sobre algunos conceptos familiares y el otro eje desde la parentalidad. Desde el eje familiar, ¿cuáles son las ideas contemporáneas que explican el mundo emocional de los sistemas familiares? ¿Qué teorías han enriquecido y permitido tener una mirada más compleja sobre las familias y las funciones de crianza? Solo para poner un poquito en contexto el punto de vista familiar. A partir de los 50 surgieron distintas escuelas de terapia familiar. Apareció la terapia familiar con enfoque sistémico. Nada más un solo punto porque no me voy a extender en lo que sostiene cada escuela, pero esta escuela sistémica pensaba que la familia se ve como un grupo de personas que forman una totalidad y las cuales en esta totalidad unas se influyen y son influidas por las otras, es una influencia mutua. Existen un montón de cambios dentro de la familia, dicen los sistémicos. Los cambios pueden venir al interior de la familia por cuestiones de cambios del ciclo de vida, por ejemplo, de infancia a adolescencia o de la adolescencia a la etapa adulta, o también los cambios provienen por situaciones que no son provistas y que vienen del exterior, como por ejemplo divorcios, migraciones, muertes, enfermedades, desempleo, etcétera. Muchas veces estos cambios generan oportunidades de convivencia más satisfactorias y de mayor bienestar para todos, pero otras veces generan malestares, desilusiones, conflictos y síntomas que limitan la convivencia. Otra idea sostenida por los sistémicos es que las conductas problemáticas se entienden como una forma de comunicación, algo que no puede ser puesto en palabras. Para ser pensado, se expresa a través de acciones y de conductas. Existen otros enfoques que también han trabajado con familias, como el enfoque psicodinámico, los enfoques psicoanalíticos. Estos sostienen, sobre todo los clásicos, estos sostenían la idea de que los conflictos tenían un origen, condiciones predeterminadas. Algunos autores sostienen que los conflictos dentro de las familias muchas veces pueden ser el resultado de déficits que vienen quizá por un ambiente deficiente. Es cierto que hay situaciones pasadas o traumáticas que pueden generar núcleos patológicos. El problema es quedarnos aferrados a la certeza que todo queda sellado en los primeros años. Si partimos de las teorías del desarrollo, también el ambiente familiar, dentro del ambiente familiar, se transmiten valores sociales y culturales. La familia tiene funciones educativas o funciones que permiten mantener espacios de contención para todas las emociones y afectos que ahí se desarrollan. Todas estas funciones son muy importantes. También los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos. De ahí las identificaciones que en los primeros años se tienen. Este ambiente, ya sea positivo o negativo, genera modos de relación. En Latinoamérica, también alrededor de los años 70, principalmente en Buenos Aires, aparecen otras ideas que enriquecen el trabajo con familias. Estas han sido propuestas en un principio por Pichon Rivière y más tarde otros analistas como Isidoro Berenstein o Janine Puget plantearon la importancia de los vínculos familiares. En un inicio se hablaba de estructuras familiares inconscientes en donde se señalaba que la familia tenía una
organización en donde existían funciones y roles. Dependiendo del rol, eran las funciones que se desarrollaban. Se armaban también alianzas conscientes o inconscientes. La teoría vincular de estos autores entiende por vínculo a la conexión, es decir, al lazo que liga a dos o más sujetos, teniendo el vínculo como algo que los define. No es posible armar un vínculo si no hay una relación de presencia. Hoy por hoy, muchas de estas ideas han sido enriquecidas por otras disciplinas que provienen de la antropología, la historia, la filosofía y del pensamiento complejo. Ahora bien, ¿desde dónde mirar el análisis de esta serie? Podríamos mirarlo desde un espacio intrapsíquico, intrasubjetivo, intersubjetivo, transsubjetivo o vincular. Creo que es importante compartirles esta mañana desde dónde estoy yo pensando lo que pienso, qué enfoque tengo en mente. Mis reflexiones, entonces, están centradas en la teoría vincular e intersubjetiva. En el capítulo 1, la primera interacción entre el padre y el hijo aparece a raíz de lo que Alain Badiou llama el acontecimiento, es decir, un hecho inesperado, no previsto, que quiebra un estado anterior. Produce algo imposible de imaginar previamente. Dice Badiou, el acontecimiento se asocia al quiebre de un estado y se reconoce después por los efectos que éste produce. Este acontecimiento va a marcar un antes y un después en la subjetividad de Jamie y de su familia. ¿Cuál es el acontecimiento en la película? El arresto del chico acusado de haber matado a una chica. Me muevo entonces a la pregunta, ¿qué sucede entre el padre y el hijo en este primer capítulo? No en el chico ni en el padre, entre ellos. Lo primero que sucede es que la representación que tiene el padre de su hijo no coincide con lo que se le está presentando en el video que muestra el oficial, Jamie agrediendo a la chica. Esto genera un primer shock en el vínculo. ¿Quién es entonces este hijo? Aparece lo ajeno, lo irreconocible. El concepto de presencia es importante en la teoría vincular. La presencia es aquello del otro de la cual yo no tengo registro previo, no hay inscripción previa y por lo tanto tengo que hacerle un lugar. La presencia parece estar destinada a permanecer ajena. En la adolescencia, la representación que muchas veces tienen los padres de los hijos, del hijo de la infancia, choca con la presencia de este chico puberto adolescente que viene cambiando físicamente, socialmente, en su pensamiento, en sus creencias. El sufrimiento familiar aparece en el último capítulo después de varios meses. Es claro el desacomodo que esta familia ha sufrido. La subjetividad de quiénes éramos está alterada. Se cuestiona la función paterna. Aparecen culpas de lo que no se hizo o de lo que se dejó de hacer. El acontecimiento atraviesa a la familia y a la pareja. El vacío, el no reconocimiento, crean estados de confusión y bloqueo que se ven claramente en la serie. A veces, ante el malestar y dolor psíquico de la familia, para aliviarlo, se busca regresar a la ilusión de un origen, cuando éramos felices, lo que nos hacía bien. Es claro que en la planeación del cumpleaños del padre, en este cuarto capítulo, esto de hagamos un rico desayuno, salgamos a pasear, vayamos al cine, comamos en un restaurante chino, pongamos música que nos hacía felices, es este primer movimiento familiar para regresar a lo ya conocido y tolerar lo que se está presentando. La realidad es que el acontecimiento genera subjetividades diferentes entre ellos, ya no son los mismos. La madre le dice al padre, tú no eras así, tú no destrozabas cosas. La supuesta armonía se convierte en desarmonía entre la pareja. La hija es la testigo de la tensión familiar que genera el juicio de su hermano. Luego viene la decisión del adolescente, me voy a declarar culpable.
esta decisión los vuelve de nuevo al sufrimiento que están viviendo. Eje 2, la parentalidad. Los padres están impactados por la decisión del hijo. Como padres se preguntan, ¿cómo sobrevivir a esto? La madre describe las conductas de Jamie. Se encerraba en su cuarto, estaba en su computadora, azotaba la puerta, nunca me decía nada. El padre dice, así son los chicos, no puedes vigilarlos todo el tiempo. La madre cuestiona si debieron, como padres, haberlo detenido, haber hecho algo diferente. El padre dice, no podemos culparnos. El cuestionamiento central es si han sido buenos padres, si debieron protegerlo o hacer algo más de lo que hicieron. ¿Podemos decir que fueron malos padres? ¿Podemos decir que no le ofrecieron un sostén emocional a Jamie? ¿Podemos cambiar la pregunta de si fueron culpables a pensar, ¿existió algo de responsabilidad compartida? Algunos psicoanalistas, entre ellos Eva Rottenberg, señala la importancia de las funciones parentales para el desarrollo de la subjetividad de los hijos. Señala que los padres, hoy por hoy y en esta época, están muy solos, esto quiere decir con pocas redes de apoyo, o muy rebasados para ejercer la crianza y para enfrentar todas las ansiedades que provienen del entorno que los rodea. Hoy en día escuchamos crisis en las parentalidades, pero ¿cuáles serían algunos motivos para entrar en estas crisis? Otros psicoanalistas, entre ellos Carlos Towell, señala que algunos motivos podrían ser que a veces los padres no se sienten empoderados para realizar el rol de autoridad frente a sus hijos. ¿Quién pone entonces los límites en la familia? ¿Y qué pasa en una familia donde los límites no existen? Ya voy a acabar. Si los padres no se ocupan del lugar de autoridad que tienes, ¿quién suple este lugar? Las tecnologías y las redes sociales también rebasan muchas veces a la familia. Para terminar, pensemos cómo habría armado un quinto capítulo el director, desde una mirada de lo familiar. ¿Cómo van a funcionar como familia, incluyendo a Jamie en los siguientes años? Desde un enfoque terapéutico vincular, diría que el funcionamiento será una tarea compartida para resolver los problemas existenciales. No solamente compartidas con un terapeuta, compartida entre la pareja, compartida entre todos los miembros de la familia. Claro, al ser compartida también en un espacio terapéutico. Este espacio permitirá establecer un espacio de contención que logre promover nuevas lecturas de los conflictos, así como intentar transformaciones de las relaciones entre ellos. Bueno, por aquí termino. Gracias. Muchas gracias, doctora Marcela Villarreal, muy interesante. Pensaríamos que esa segunda oportunidad podría ser la escuela, si la familia no cumple con ese rol. Por lo tanto, ahora vamos a hablar del ámbito escolar. La escuela viene siendo el segundo espacio formativo e influye definitivamente en el desarrollo personal y social y emocional de las y los adolescentes. Para hablarnos de este eje educativo, pues tenemos al maestro Alejandro Aguirre. El maestro Alejandro Aguirre es licenciado en Psicología con un máster en Psicoterapia Psicoanalítica por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor de asignatura desde hace ya varios años y tiene 29 años trabajando en educación, 10 de los cuales fue director de una secundaria y actualmente es director de una escuela. Así que bienvenido, maestro Alejandro. Gracias. Hola, buenos días. Me da gusto ver caras conocidas y otras no tanto. Lo primero que los invito es a pensar en su adolescencia, porque si no, a mí me pasa mucho cuando hablo con los papás de los adolescentes, que los papás me dicen, es que yo no era así cuando era adolescente, ¿no? Entonces, me parece que esta es la primera desvinculación que tenemos con ese proceso, como que todos odiamos nuestra adolescencia, como que todos vemos en nuestra adolescencia algo de lo que queremos olvidarnos, desde la parte física, porque nos vamos transformando, nos crecen de manera normal la cara, los brazos, el cuerpo, hasta conductas que, yo no sé cómo te comportabas así, me decía mi mamá en algún momento, ¿no?
Quiero que piensen también en esta época del COVID que tuvimos, donde estábamos a distancia todos, y cuando le preguntábamos a los niños y a los adolescentes si querían regresar a la escuela, ellos decían que sí. ¿Por qué creen que querían regresar a la escuela? No era por las materias y por esta insaciable sed de conocer y de aprender más. Era porque querían estar con sus amigos. Era porque querían regresar a algo que conocían y que no les era ajeno, como ya compartía la doctora hace un momento, y que era el espacio escolar. Y algunos extrañaban a algunos maestros en particular, ¿no? Y piensen también ustedes, muchas veces cuando comenzamos los semestres les preguntamos por qué escogiste la carrera que escogiste, y casi siempre hay un maestro o una maestra atrás de esa decisión. Ahora quiero que piensen en Intensamente. ¿Vieron Intensamente? ¿No vieron Intensamente? Hay que ver Intensamente. Hay una parte de Intensamente donde estas emociones bajan a la zona donde están los recuerdos, y hay una donde hay un adolescente que lo duplica muchas veces para que pueda regresar a la zona esta. Y cuando se avienta, grita, por Riley, ¿no? Y tiene que ver con el compromiso que tiene el adolescente con las cosas. El adolescente es capaz de morir y de matar por convicciones, ¿no? Y esto es lo que nos trae hoy a este lugar. Hasta hace muy poco tiempo pensábamos que la escuela solamente perpetuaba saberes. En el 2015, con la reforma educativa de Peña Nieto, se empieza a meter una clase de educación socioemocional. Era solamente una clase, es una clase de media hora a la semana, pero ya se le da lugar a la parte socioemocional, y eso era muy importante. Y en la reforma de 2020 de López se intenta mantener esa idea de la importancia que tiene la parte socioemocional en la educación. Con estas ideas, ahora sí me voy a poner a leer. Yo creo que mi tiempo debería de comenzar ahora, pero ya veo que no. Voy a comenzar con una noticia del 2024. Un chico de 14 años abrió fuego este miércoles en un pasillo del Instituto Apalache en el condado de Brown, a unos 80 kilómetros al noreste de Atlanta, Georgia. Según las autoridades, al menos 4 personas murieron y otras 9 fueron hospitalizadas. El director de la Oficina de Investigación de Georgia identificó al supuesto autor de la matanza como, pone el nombre del niño, de 14 años de edad, quien será juzgado como un adulto. Y después esta noticia narra un poco cómo los papás también son condenados. El papá es condenado por haber comprado el arma en Navidad como forma de regalo, ¿no? Esta es una noticia de septiembre de 2024. En el capítulo dedicado a la escuela dentro de la miniserie Adolescencia de Jack Thorne y Stephen Graham, se nos presenta la historia de Jamie Miller, un adolescente de 13 años que, como consecuencia de una conducta disruptiva, es sancionado con el aislamiento. Lo que podría parecer a primera vista un episodio más en la narrativa de un mal comportamiento juvenil, adquiere otra profundidad si se le mira desde distintos ángulos. ¿Qué lugar ha sido dado a ese adolescente dentro de la institución escolar? ¿Qué falla simbólica se ha producido para que su única vía de expresión sea la transgresión? No voy a tratar aquí de justificar la conducta de Jamie, sino de tratar de escuchar lo que esta conducta quiere decir. Desde un punto de vista de la clínica psicoanalítica, el síntoma no se limita ni se erradica, el síntoma se interpreta. No es una disfunción a corregir, sino una producción del sujeto frente a un malestar que no puede ser dicho de otra manera. Y si esto es válido para la clínica individual, podríamos hacer un ejercicio igualmente válido cuando este sujeto se sitúa dentro de una institución como es la escuela, cuya función es mucho más compleja que la transmisión de saberes. La escuela es una institución simbólica, es decir, no se limita a enseñar conocimientos técnicos o académicos, sino que introduce al adolescente en el mundo de las normas, los roles, el lenguaje, el tiempo y la convivencia con otros. La escuela le da un lugar simbólico al sujeto dentro de la sociedad. Una institución es simbólica cuando organiza la experiencia humana a partir de las reglas, significados y palabras.
La escuela enseña mucho más que matemáticas o historia. Enseña cómo se espera que el sujeto hable, cómo se espera que el sujeto escuche, cómo se espera que participe, se relacione con los iguales, se relacione con la autoridad y se relacione con la ley. La escuela, en tanto institución simbólica, cumple una función de mediación entre el adolescente y el mundo social. Introduce al sujeto en el campo del otro, no solo a través del lenguaje, sino también mediante las normas, los ritmos, los lugares y el lazo social. Yo siempre les comento a los chicos, a los que son mis alumnas y alumnos, que cuando entramos al salón nos sentamos en el mismo lugar siempre. ¿Les ha pasado que entran al salón y se sientan en el mismo lugar? Conocen a sus compañeras que están a izquierda, a derecha, y cuando les pregunto, ¿y cómo se llama el que está allá atrás? Es así de, ¿está en nuestra clase? ¿No? Muy pocas veces tenemos ese contacto con el otro como sujetos o como personas. Ya tenemos nuestro grupo y de ahí no nos queremos mover. Lacan señalaba que la institución es un lugar donde se transmite la ley, aquella que permite al sujeto encontrar su lugar del deseo sin quedar atrapado en el goce mortífero, más allá de la ley, rompiendo todo eso que es el placer y causándose un propio daño. Sin esta función, la escuela se vuelve un espacio de control sin sentido, donde las reglas se apliquen sin que medie una construcción subjetiva de su valor. Nada más, 3, 4 diapositivas. Cuando esta función simbólica fracasa, lo que queda no es el silencio, lo que queda es el grito. Y el grito del adolescente, su acto, su mala conducta, es justamente eso, una forma desesperada de decir, aquí algo no está funcionando. Y recuerdo a un alumno de secundaria que se peleaba con todo mundo, le aventaba el cuaderno a las maestras, cualquier comentario que le hacía un compañero era para irse encima con él. Y en algún momento cuando lo cuestionábamos acerca de su conducta, él decía, no me importa. Y una maestra le dice, pero tu mamá se siente mal, tu papá se siente mal, y dice, eso es lo que quiero. Y ahí termina, ¿no? El punto crucial es que la escuela, lejos de escuchar ese mensaje, muchas veces responde con la exclusión, con la medicalización o con la sanción. En el capítulo que analizamos, esa respuesta se encarna primero en el aislamiento del adolescente. Se le aparta del aula como quien aparta una pieza defectuosa de una maquinaria. Por ese gesto, que pretende restablecer el orden, se revela en realidad el colapso del orden simbólico. La institución, frente a lo que no puede traducir en su lenguaje, responde con silencio. Encierra porque no sabe qué hacer. En este punto conviene retomar una idea que ha sido central para la lectura psicoanalítica de las instituciones. El síntoma no solamente está en el sujeto, también puede estar en la institución misma. La escuela como estructura también produce síntomas cuando su funcionamiento entra en contradicción con su función simbólica. En este capítulo lo vemos claramente en múltiples escenas que evidencian un clima institucional profundamente deteriorado. Y lo primero que quiero que piensen es en este segundo capítulo la incapacidad que tienen los adultos para hablar con los adolescentes. No hay nadie que realmente tenga una conversación adecuada, sana, proporcional, vincular, contenida con ningún adolescente. Todos son gritos desde el maestro que está hablando del celular con uno de los niños, todos son gritos desde el maestro que intenta controlar una disrupción. No hay una comunicación real. Comienzo narrando algunas escenas. La imagen de los profes donde no hay una escucha real. El hijo del oficial de policía que es objeto de bullying, incluso frente a la mirada de su propio padre y del personal escolar, sin que se ejerzan límites claros ni protección. Los profesores aparecen desbordados, gritando, distraídos, más preocupados por aspectos formales como el uniforme que el estado emocional de los alumnos. Jade, amiga de Katie, se visibiliza como una chica que también sufre violencia dentro de su espacio, de su hogar. Y quiere salir corriendo de todos lados, de la escuela, de su casa, de la relación con sus amigos, de la muerte de su amiga. La agresión abierta entre los alumnos, la activación de una alarma de incendios genera un caos institucional donde los adultos no logran ejercer ninguna función de continente emocional, ni físico y menos social. Cuando se le pregunta al maestro Malik sobre la situación emocional de Jamie, él responde que solo es un maestro. Así lo dice, solo soy un maestro, y declara sentirse incapacitado para hablar de algo más.
Esta respuesta subraya una concepción reducida de la función docente, limitada solamente al académico y desvinculada de la función simbólica de sostén. Y así podríamos ver más de las situaciones que se van presentando. Me voy a adelantar porque ya el tiempo me va comiendo. Un elemento particularmente relevante del diálogo que se da entre el oficial de policía y su hijo Adam. Adam le señala dos cosas muy importantes. No interpretas lo que hacen, no interpretas lo que está pasando. Y le explica el significado de ciertos códigos digitales y culturales, desde los emojis, la manósfera, el principio 80-20, el símbolo de lo incel, y esta escena y lo que hace es ilustrar una fractura generacional y simbólica. No sabemos qué es, ¿no? Yo lo platico de repente con ustedes y cuando dicen me da cringe, y yo ¿qué es eso, no? O sea, tengo que saber, me funo, creo que también, ¿no? Términos que ustedes ocupan y que de repente ya nosotros quedamos muy lejos de eso y lo único que hace es mostrar esta brecha generacional donde ya no nos entendemos, donde los símbolos, los códigos que manejamos son totalmente distintos. La conducta del adolescente entonces no solo es un acto personal, Jamie no es un acto aislado, es una respuesta a un discurso que no lo reconoce, es el producto de una escena donde el otro, la escuela, los profesores, ha fallado en su función de dar lugar simbólico al sujeto. En este sentido, no es que el adolescente esté fuera del sistema, está muy dentro, está íntimamente enredado en él, hasta el punto de volverse el síntoma más visible de una escuela que no da respuesta a las necesidades que pueden tener los niños aquí y ahora. Aquí es fundamental considerar el aporte de Arminda Verasturi, quien comprendía la adolescencia como una etapa de crisis patológica, como un momento estructurante del psiquismo. El adolescente atraviesa duelos esenciales, la pérdida del cuerpo infantil, la idealización de los padres, la construcción de una nueva identidad. Es una serie de situaciones sobre las cuales se van presentando una crisis donde el adolescente se tiene que enfrentar con los cambios subjetivos que va teniendo y con los cambios que la sociedad le va presentando como retos a los cuales se tiene que enfrentar. Voy a dejar hasta aquí ¿Termino? Bueno, ok. El análisis también se transforma en una crítica institucional, porque si el sistema es un mensaje, encerrarlo es una forma de cancelar el síntoma. Y en este capítulo lo que se nos muestra es la crudeza de una institución que ha olvidado que educar no es domesticar, que enseñar no es controlar, y que el acto de un adolescente no es un desvío que debe corregirse, sino una interpelación no solamente subjetiva, sino también social que tendría que ser escuchada. Así, este episodio nos confronta con una pregunta urgente. ¿Qué escuela necesitamos hoy? ¿Qué universidad necesitamos hoy? ¿Qué tipo de maestros necesitamos hoy? ¿Necesitamos una escuela que reproduzca la lógica de la exclusión o que se atreva a alojar lo que no entiende? ¿Una que castigue el síntoma o una que escuche lo que está diciendo el malestar social? Porque quizás, como decía Winnicott, el problema no es el adolescente difícil, sino la falta de adultos suficientemente disponibles para sostenerlo. En tiempos donde la escuela se encuentra presionada por exigencias de rendimiento, estandarización y eficiencia, volver a pensar en la función simbólica no es un lujo teórico, es una necesidad ética. La escuela debe ser el lugar donde el sujeto pueda desplegar su palabra, incluso cuando esa palabra llega bajo la forma de síntoma. Si la función simbólica implica ofrecer un lugar, hacer existir al otro en el orden del sentido, entonces la escuela no puede reducirse a una estructura de control. Debe ser también una comunidad de escucha capaz de sostener el malestar sin expulsarlo. Y si alguna vez no sabe qué hacer con el síntoma, al menos que no lo encierre. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro Aguirre, una perspectiva muy completa de lo que es el ámbito escolar. Pero bueno, ya vimos que no solo la familia, la escuela, sino que también todas las cuestiones de género, las redes sociales juegan un papel muy importante de la serie. Entonces, por eso invitamos a nuestro colega, el maestro Chema Jiménez. Bueno, José María Jiménez, más conocido por Chema. Él estudió psicología aquí en la Ibero, hizo su maestría en orientación psicológica con énfasis en psicología profunda en el Pacific Graduate Institute en Santa Bárbara, California. Es psicoterapeuta junguiano, queer y tiene práctica clínica privada. Facilita espacios de reflexión alrededor del género, la masculinidad y la diversidad sexual. Bienvenido, Chema.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo tengo muchas cosas que decir sobre este tema, entonces voy a tratar de condensar lo más que pueda, pero ojalá que lo que estamos haciendo aquí sea un diálogo que se continúe, porque creo que urge hablar más acerca de estos temas. A mí me llamó mucho la atención cómo gente que conozco que trabaja en preparatorias, en secundarias, se sorprendieron muchísimo por cosas que aparecen en la serie, cuando, bueno, son cosas que, no sé, creo que deberíamos estar mucho más al tanto y de repente justo creo que, como estaba diciendo ahorita Alejandro, hay una brecha generacional que de repente impide, o sea, los adolescentes viven en un mundo bien diferente al que a lo mejor vemos a simple vista. Entonces, bueno, creo que es bien importante abordar este tema desde una perspectiva de género y una mirada queer, para empezar cuestionando el esencialismo de género, es decir, la idea de que hombre y mujer son categorías a priori, que ya llegamos al mundo siendo hombres o mujeres, y pensar más bien que somos seres que se construyen, es decir, la masculinidad es algo que no se da solamente así en un vacío, sino que es un proceso a través del cual se le educa a las personas a actuar, a pensar, a sentir de una cierta manera. Y como ya ha dicho Rita Segato, la masculinidad hegemónica se construye con base en el ejercicio de la violencia. Y es algo que no está dado ya de inicio, es algo que se tiene que conquistar. Y una vez que lo conquistas, lo tienes que demostrar todo el tiempo porque estás a riesgo de perderlo. Entonces yo quisiera empezar desde ahí, ¿no? Pensando que este personaje de Jamie, que está en la adolescencia, no es que sea como un chavito, un varón, así como les decía, en un vacío a priori, sino que ha pasado ya por toda una serie de cosas que le han enseñado, que ha ido aprendiendo de diferentes lugares acerca de lo que significa ser un hombre. Y si se percatan a lo largo de la serie, hay como una gran fragilidad en ese posicionamiento de género, ¿no? Como que él tiene que todo el tiempo estar defendiéndose para demostrar cosas. En el episodio donde tiene la conversación con la psicóloga, por ejemplo, él se pone en esta postura súper amenazante, de repente comparte cosas que no han realmente pasado en términos sexuales con algunas de sus compañeras. Es decir, hay como todo un performance de masculinidad que está influido por esto que llamamos la manósfera, la machósfera. Seguramente mucha gente aquí que es de la generación Z sabrá mucho más que otras generaciones sobre este tema, pero bueno, básicamente la manósfera es un conjunto de comunidades en línea que creo que es importante pensar así. Desde hace ya bastantes décadas las mujeres se han organizado colectivamente para pelear por sus derechos y ha habido avances muy importantes en ese campo. Y digamos que en términos de todo el trabajo alrededor del género, los hombres, la gente criada como hombres, no hemos hecho el mismo tipo de trabajo. Y por muchas características de la masculinidad hegemónica, es bien complicado que nos organicemos, que colaboremos, que cuestionemos. Y entonces la recepción de todos los reclamos de las mujeres, de la lucha feminista, es bien complicada. Es decir, a la mayoría de los hombres y a la gente que hemos sido criada como hombres, nos es bien complicado escuchar lo que se nos está diciendo acerca de cómo ejercemos violencia sin que nos pongamos en una postura muy reactiva. Entonces piensen esto en términos como de, o sea, los hombres en general, como colectivo, y luego imaginemos como la complejidad adicional que se introduce cuando son hombres adolescentes. Yo cuando he trabajado en grupos para reflexionar acerca de la masculinidad, los que más desafiantes he percibido son justo esos que están en la secundaria, porque es el momento típicamente en el que tú te tienes que separar de todo lo que se percibe como femenino, como vulnerable, como suave. Y entonces, como están en medio de eso, es bien complicado que haya espacio para reflexionar. Entonces, de entrada yo creo que es importante trabajar con edades más jóvenes, o sea, empezar este trabajo desde preescolar y primaria y luego más adelante. Es decir, no es que dejemos solos a los hombres adolescentes, ¿no? Pero sí creo que es importante hacer trabajo previo, porque para cuando Jamie ya llega a la edad que tiene en la serie, han pasado toda una serie de cosas y ya se han consolidado y cristalizado un chorro de cosas que es bien complicado desarticular, sobre todo si él está en esa postura tan defensiva. El caso que nos presentan en la serie es bastante extremo, pero esto es algo que de una u otra manera pasa en la construcción de la masculinidad de todos los sujetos que son criados como hombres. Entonces, bueno, volviendo a lo de la manósfera. La manósfera es esta serie de comunidades en línea que promueven ideologías misóginas y son una respuesta, como les decía, a los reclamos feministas, una respuesta que a mí me parece muy defensiva, pero que son, bueno, los llamados manfluencers. Sabrán seguramente muchas personas aquí más que yo sobre esto, pero bueno, son personas que básicamente construyen la realidad de esta manera. Es como que básicamente toda la crisis de masculinidad actual es culpa del feminismo. Entonces, en lugar de asumir cierta responsabilidad por las violencias ejercidas,
se posicionan en un lugar de víctimas, como si estuvieran bajo ataque, y entonces hay como toda una serie de cuestionamientos que hacen, y eso es lo que llaman esta cosa del red pill, ¿no? Como que está basado en la película The Matrix, donde hay 2 píldoras, ¿no? Que le ofrecen a un personaje. Se supone que cuando tomas la píldora roja tú te despiertas, ¿no? Sales de la Matrix, te das cuenta de todo lo que te han enseñado que es falso. Es muy curioso porque aparte, no sé si saben, pero Matrix es una película que escribieron pues 2 hermanas transgénero, es una alegoría trans, pero bueno, este movimiento de varones en línea toma esa idea para decir que realmente lo que se ha enseñado que es falso es toda la perspectiva de género, ¿no? Es decir, cuestionar los roles, cuestionar como el esencialismo de género es lo que ha generado el problema de la masculinidad actual. Y entonces hay todo un chorro de... Son de verdad muchísimas cosas como para abordar en 12 minutos, pero alrededor de por qué es que las mujeres odian a los hombres, por qué los hombres no están pudiendo vincularse con mujeres, por qué no están pudiendo tener sexo. Y tiene mucho que ver, si lo piensan también, con cómo se entendía ser hombre hace tiempo y cómo se entiende actualmente, ¿no? Ahora, desde una mirada como un poco más empática, porque creo que... Y a ver, me voy a revolver un poco, pero por un lado creo que es bien importante cuestionar y hacernos responsables de las violencias que ejercemos como personas criadas como hombres. Pero también creo que es cierto, yo trabajando en mi consulta privada, también hace tiempo yo trabajaba en una preparatoria, en fin, ¿no? Como que trabajando con hombres adolescentes veo que de repente hay como una exigencia y una presión de que, no sé, tengan como un nivel de cuestionamiento, de construcción que yo no sé quién tiene, pues, o sea, yo no conozco, creo, a ninguna persona criada como hombre que esté así de deconstruida, o sea, de 50 años, de 60, y de repente hay una presión de que ellos ya tengan todo súper masticado, ¿no? Alrededor del consentimiento, cómo ligar, cómo interactuar con las mujeres, y entonces de repente creo que se aborda todas las situaciones problemáticas o de violencia desde una mirada muy punitiva, lo cual hace que cada vez más los hombres jóvenes no digan lo que están pensando y entonces van a espacios en línea donde están recibiendo todo este contenido y se radicalizan. Y eso, por cierto, está conectado con el ascenso de la ultraderecha en muchos países. O sea, no es una cosa casual. Es el lugar principal, este lugar etéreo, el Internet, es el lugar principal en el cual los hombres están encontrando espacios para ser escuchados. Y lo triste es que estos manfluencers de los que les hablo, pues promueven modelos de masculinidad que son hiperrígidos y están muy basados en la violencia. El ejemplo más famoso, creo, es Andrew Tate, que por cierto él y su hermano están arrestados en Rumania por tráfico sexual, violación. O sea, imagínense la persona o las personas de las cuales están recibiendo consejos acerca de cómo ser hombres, ¿no? Los referentes que tienen estos chavitos para construir su identidad masculina. En México hay figuras que de repente parecen un poco más benévolas, pero no sé si lo son tanto como el Temach, no sé si han escuchado hablar de él. Y además de eso hay muchísimo contenido en TikTok alrededor de... Se enmascara un poco como autocuidado, como superación personal, pero está también súper ligado como a un modelo de masculinidad que es bien neoliberal, donde tú tienes que ganar muchísimo dinero, tener un cuerpo súper mamado, verte de cierta manera. En fin, es de verdad esto como un tema para una clase, yo creo que de un semestre, no sé, a lo mejor una carrera entera. De verdad es muy interesante. Pero yo quisiera combinar para el análisis de lo que pasa en la serie estos 2 aspectos, ¿no? Como la perspectiva de género, es decir, como les decía hace rato, que los sujetos masculinos y femeninos no aparecen nada más así como por arte de magia. Pasamos por un proceso de construcción para entendernos como hombres o como mujeres, que por cierto no son los únicos géneros que existen, ¿no? Existe como toda esta otra diversidad. Entonces, de entrada, es importante, creo, cuestionar este esencialismo, porque si no nos vamos con la finta de que justo los hombres necesitan ciertas cosas, las mujeres necesitan ciertas otras, y no es que eso no sea cierto en algún nivel, pero de repente se nos va de vista que estamos criando de manera súper binaria y como muy rígida a las personas, y eso desemboca a veces en violencia, como la que vemos en la serie. Por otro lado, hablar de las plataformas digitales. Yo hace mucho, para un trabajo que presenté en un congreso, escuché este podcast de 4 episodios sobre Andrew Tate, donde uno de los que hizo la investigación para el podcast abrió una cuenta de TikTok como fingiendo que era un niño de 13 años y como que midió experimentalmente qué tanto tardaba en recibir contenido de la manósfera, ¿no? O sea, contenido misógino, contenido que le alimentaba inseguridades acerca de su propio cuerpo, que le hacía pensar que tenía que ser de ciertas maneras para ser valioso. Y es de verdad, o sea, esto pasa en cuestión de segundos, ¿saben? O sea, a 6
likes y puedes tú empezar viendo contenido de, ay, ¿cómo voy al gym y me pongo más mamado? ¿No? Porque, no sé, son presiones que están muy presentes en la adolescencia. Y de ahí a el contenido hiper radical, misógino, que te dice que te han engañado toda la vida, que las mujeres son culpables de todos tus malestares. O sea, hay de verdad una ventanita de segundos. Y muchas veces, pues no tenemos ni idea, ¿no? O sea, de cómo funciona TikTok, de qué es Reddit, o sea, de qué está pasando en muchos espacios en el Internet. Por lo cual creo que es bien importante informarse más y hacer un trabajo muy puntual en cuanto al consumo crítico de medios, ¿no? Porque además vivimos en una época de la postverdad, donde realmente cualquier cosa podemos ver en YouTube, en Internet, y es como si fuera ya la verdad, ¿no? O sea, no hay, y realmente hay como mucha pseudociencia, hay usos muy engañosos del método científico para justificar básicamente cualquier perspectiva que cada quien quiera tener. Entonces pienso que es importante abordar este tema desde ahí también. Abordar este tema desde ahí también, ¿no? Como desde el consumo crítico de medios, es decir, enseñarle a los chavites cómo pueden aproximarse a este contenido y cuestionar quién lo está creando, con qué fines, qué les están buscando vender, cómo se pueden cuestionar la validez de las fuentes, en fin. No sé, ¿tengo aún más tiempo? Va, siento que estoy hablando muy rápido, pero es que les digo que hay mucho que decir. Bueno, y quizá para cerrar, esto va a ser un poco reiterativo, pero yo quisiera compartirles que yo en mi viaje de construcción de la masculinidad, de trabajo con masculinidad, he pasado por momentos de mucho enojo hacia la masculinidad, hacia los hombres. Creo que es muy común para la gente que somos criada como hombres que tengamos una relación bien ambivalente con los hombres en nuestra vida, ¿no? Es como que estamos todo el tiempo anhelando su aprobación, su validación, su cariño, y al mismo tiempo les tenemos miedo y se nos enseña a competir con ellos. Entonces, eso genera un merequetengue, básicamente interno, bien complejo de desarticular. Y yo me he movido gradualmente a un lugar de más empatía. Es decir, no creo que nada de lo que pasa en la serie sea justificable, que se tiene que dar como palmaditas en la espalda a los hombres, pero sí lo que veo es que en la medida en la que adoptamos posturas más cancelatorias o punitivistas o de exclusión, lo único que pasa es que dejan de hablar los chavitos y se van a estas otras comunidades donde pues todo está mucho más fácil, ¿no? O sea, de escuchar al güey que te vende que vas a ser millonario y mamado y que vas a tener 1000 parejas sexuales a tu profe, ¿no? Malik en la serie, pues bueno, es como una batalla ya casi perdida. Entonces creo que es bien importante abordar esto desde un enfoque no punitivista y trabajar muchísimo en el establecimiento de vínculos saludables entre hombres, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en la serie ahora que abordaban el tema de la familia, el papá a mí me parece un muy buen tipo, ¿no? Y parece que es un muy buen papá también, pero por la misma crianza masculina podemos ver ahí lo limitado que él está en términos de cómo puede escuchar a su hijo, convivir con él, tocarlo incluso, y hay como toda una área de la vida de su hijo de la que no tiene ni idea, ¿no? Y como también mencionaban anteriormente, se sorprende muchísimo por este acontecimiento que rompe con la representación que él tenía de su hijo. Entonces, bueno, para no acabar en una nota tan deprimente, lo que creo que se puede hacer es que no nada más nos enfoquemos en el empoderamiento y la liberación de las mujeres, sino también en la educación de los hombres y específicamente en crear referentes para que podamos asumir la responsabilidad por las violencias que ejercemos. O sea, que no sea solo como, ay, mira cómo te ha afectado a ti también el patriarcado y el machismo, porque bueno, claro, pero ¿cómo le hacemos para asumir la responsabilidad por lo que nos están reclamando sin tampoco entonces ya no poder ocupar espacio, ya no poder relacionarnos con nadie, porque de repente esa perspectiva más punitiva va para allá. Entonces, bueno, esta es mi aportación. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Chema. Creo que sí es una excelente reflexión acerca de lo que ahora hay que pensar respecto a lo complejo que puede ser ejercer una masculinidad sana, ¿no? Con la vocación también de hacer más interdisciplinaria la mesa, invitamos al doctor Roger Magazine, que es antropólogo, porque también nos parece importante visualizar la dimensión cultural. El doctor Roger Magazine es profesor de Antropología Social, director del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de aquí de la Ibero. Ha llevado a cabo diversas investigaciones con niños de la calle, aficionados al fútbol profesional, sobre pueblos del campo mexicano y transformaciones del sistema académico universitario. Es miembro del SNI y de la Academia Mexicana de Ciencias. Bienvenido, doctor Roger Magazine.
Gracias y muchas gracias, Alma, por la oportunidad de participar en este evento tan interesante. Voy a tratar de hablar hoy del el contexto social más amplio en que no solo viven estos chavos de la serie, pero nosotros también. De hecho, me refiero a un contexto social del mundo moderno, capitalista, que ha sido desarrollándose durante los últimos 2 o 3 siglos, al menos. Y bueno, donde lo que vemos esto en la serie más claramente en la situación, de la manera en que socializan los jóvenes entre ellos, de crueldad, alienación, anomía, que bueno, podemos suponer lleva a este evento tan trágico de la serie. Bueno, voy a mencionar brevemente que creo que llegué a entender lo que quería decir aquí cuando pensé en la comparación entre lo que vemos en esta serie y la novela de William Golding, del Señor de las Moscas. No voy a elaborar sobre esta comparación, pero bueno, solo para decir que yo creo que la novela habla de, pues bueno, como la crueldad de los niños en esta isla y la explicación de los conflictos en la sociedad, bueno, como porque está tratando de explicar de alguna manera la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, y ahorita voy a también al final hablar tal vez de los límites de esta comparación, porque creo que hay una manera en que la situación de los adolescentes en la serie es todavía peor, podríamos decir. Entonces, bueno, a nivel humano en general, yo creo que podríamos, aunque seguro que hay muchas excepciones, pero hablar de un delicado balance entre dos cosas. Por un lado, interdependencia, amistad, amor, de hacer cosas para beneficio mutuo, y por el otro lado, conflicto, abuso y violencia. Y este balance y preocupaciones, justo con el surgimiento de la sociedad moderna y el capitalismo hace unos siglos, realmente impulsó los primeros trabajos de la sociología en el siglo XIX, ¿no? Y una preocupación por cómo se puede mantener relaciones de solidaridad entre los humanos bajo el nuevo sistema. Y bueno, para explicar un poco más esto, otra vez una generalización seguro muy con muchas fallas, pero yo creo que me va a ayudar a explicar algo, de sociedades que realmente llamamos tradicionales, con relaciones personalizadas de cara a cara, y donde esta cuestión de la solidaridad se toma un poco como un tema que incluso define lo humano, ¿no? Si yo pienso en el trabajo que he hecho en pueblos en México, por ejemplo, la idea de que una de las cosas más básicas de la vida es que unos necesitan a otros, ideas que cuando uno cultiva en el campo, no va a ser productivo lo que cultivas si no lo compartes con otros. Y esto bajo una situación de cuando no hay una división de trabajo económico tan importante, ¿no? Entonces, todas las familias campesinos podrían producir por cada uno por sí mismo, pero suponen que la manera de ser humano es de no hacer esto, sino de intercambiarlo. Lo que tenemos luego con el surgimiento de la modernidad y el capitalismo es esta gran división de trabajo en que, por un lado, nos llegamos a necesitarnos unos a otros mucho más, ¿no? Como sabemos, yo creo que la
mayoría de los que estamos aquí no podemos cultivar nuestra propia comida ni construir nuestras propias casas y cosas así. Entonces necesitamos a los demás, pero al mismo tiempo empezamos a celebrar el individualismo y perdemos esta noción que ser humano es necesitar a otros completamente. Y además, la manera en que funciona nuestra economía invisibiliza estas necesidades mutuas, ¿no? Entonces, si piensas en la economía de dinero y el hecho de que cuando uno compra un celular o algo así, pues no sabes nada de toda la gente que trabajaron para producir este teléfono, lo que Marx llamaba el fetichismo de las mercancías, porque invisibiliza las relaciones entre personas. Entonces, extrañamente, justo en el momento cuando más necesitamos uno a otros, por esta división de trabajo tan complejo, también tenemos esta idea de individualismo y estas ilusiones de separación. Obviamente en ciertos niveles como la familia o con grupos de amigos mantenemos esta idea de que, bueno, ser en familia tiene algo que ver con compartir y ayudar, aunque no siempre funciona así, pero al menos está esta idea. Pero si vemos más allá de estos grupos más macros, está bastante escasez los vínculos que nos unen. Y bueno, junto con este cambio en lo que es lo que nos hace necesitar unos a otros, vemos un surgimiento con esta idea de niñez que tenemos hoy en día, ¿no? De personas que nacen en un estado no social y que tienen que ser socializados, que también ideas que son inocentes, no deberían de trabajar, etc. Cuando otra vez uno puede ir a no tantos kilómetros de aquí, encontrar comunidades campesinas donde lo usual es que los hijos y hijas trabajan, ¿no? Desde que físicamente son capaces, están ayudando en la familia y esto significa que pues sí, esta distinción entre niñez y adulto no es tan claro. Bueno, ya no necesito esto. Y bueno, hablando de esta separación entre personas, cada vez es algo que ocurre más. Si pensamos hace 2-3 siglos, empezamos a tener viviendas con paredes entre cada persona, al menos entre cada familia, donde más recientemente ni tienes que compartir agua con otros. Y luego tenemos transporte en automóviles, en que cada uno estamos solos, sin conexión a otros, yendo tan rápido que ni vemos lo que está pasando alrededor. Entretenimiento en esta caja del televisor, donde ni tenemos que salir de la casa. Y tal vez todavía más recientemente con las redes sociales, pues algo como Amazon, en que ya puedes comprar algo sin tener nada de contacto personal con nadie, ¿no? En el caso de las redes sociales, vemos una situación en que esta idea de relaciones basadas en necesidad mutua está sustituido por cuestiones de gusto, preferencias, valuaciones, ¿no? Las relaciones vuelven algo para seleccionar o rechazar libremente en la misma manera en que supuestamente consumimos o no consumimos mercancías, ¿no? Esta libertad de elegir que nos gusta celebrar tanto, pero aplicado a las relaciones humanas, creo que es algo bastante extraño. Y bueno, ahí entonces, yo creo que para los adultos hoy en día, y si pensamos en los adultos en la serie, todavía hay algo, es un poco más fácil reconocer estas interdependencias, ¿no? Los maestros de la escuela reconocen cierta interdependencia con los policías,
y viceversa. Pero pensamos en la situación de los niños y los adolescentes en la escuela, ¿no? Que supuestamente celebramos que están libres todavía de estas interdependencias con otros y del trabajo. Pero esto significa otra vez que todavía dependen más de estas relaciones voluntarias de los demás, ¿no? Porque si pensamos en las relaciones de estudiantes de una escuela, pues todos están haciendo lo mismo, no hay una división de trabajo. Pues una división de trabajo podría existir, ¿no? Unos que son mejores podría ayudar a otros y cosas así, pero esto no lo permitimos en los exámenes. Entonces, quedan los adolescentes en este sentido, en esta situación de individualización y separación todavía más agudo de lo que viven los adultos en el mundo en que vivimos. Sí, y como mencioné, no es que tendría que ser así, ¿no? En la mayoría de las sociedades humanas, antes del surgimiento de la modernidad, y como digo, todavía a unos kilómetros de aquí, la niñez es algo completamente diferente. Los niños no están considerados como seres que están en este proceso de formación, todavía medios inútiles, y yo creo que con esto sienten que tienen un lugar en la colectividad. Y bueno, si hay algo como de división de trabajo en el mundo de los adolescentes, es más de adolescentes contra adultos, ¿no? Que es un poco paralelo a la manera en que también tenemos algo como la batalla entre los sexos, ¿no? Y hombres y mujeres, bueno, como antes se decía, entre los sexos. Y cuando realmente pues, no tendrían estos dos tipos de relaciones, no en muchas otras sociedades están vistos como complementarias y no como oposiciones. Entonces sí, bueno, regresando a la comparación con el Señor de las Moscas brevemente, ahí en la isla al menos llegan a darse cuenta que necesitan unos a otros de ciertas maneras, crean un tipo de división de labores, ¿no? Aunque bueno, siguen con conflictos entre los grupos, mientras que los adolescentes en la serie pues ni tienen esto, aparte de que, bueno, con las redes sociales, el hecho de que este mundo de individualización ya ni tienen un descanso a esto cuando llegan a sus casas en la noche. Y bueno, había notado justo ayer en la noche volví a ver el episodio 2, porque yo creo que es lo que más me impactó como antropólogo y donde más tenemos un poco esta vista del ambiente más general. Y bueno, y pensé en unas citas de Jade, la amiga de Katie, al momento cuando está hablando con una maestra que perdió a su amiga y dice, pues ya no tengo a nadie, ¿no? Y la maestra dice, no tienes a muchos. No, ya no tengo a nadie, ¿no? Es este tipo de aislamiento que estamos enfrentando. Luego el momento que este profesor Malik, que yo creo que mencionaste, que pues esto de decir, pues estos niños son imposibles, ¿no? Y en otro momento cuando la maestra que los está llevando a los policías, pues llama a esta situación en los niños un caos, ¿no? Y hay otro momento cuando el policía dice a su
su compañera, llama, bueno, dice, a mí no me parece que están aprendiendo nada aquí, ¿no? Lo llama un holding pen, ¿no? A la escuela, que es como centro de detención, y yo creo que esto es por esta situación extraña que hemos creado para la niñez, en que pues, solo pueden tener esta función, ¿no? Están en espera para realmente tener un papel importante en la sociedad. Entonces, bueno, por un lado concluiría diciendo que tal vez lo que vemos en la serie es la bomba que explota con la combinación de dos cosas. Uno es la sociabilidad cada vez negada, invisibilizada. Cuando hay relaciones, están vistos como seleccionables y opcionales, creando una situación de alienación y soledad en la sociedad en general. Y luego combinamos esto con esta situación de enajenación, particularmente de la niñez, como personas todavía no listos para participar en la división de trabajo y encerrados en esta sala de espera. Y tal vez, bueno, quisiera también plantear esta pregunta que yo creo que ya plantearon de qué tipo de escuela necesitamos, pero tal vez con la idea de que tiene que ser algo todavía más radicalmente diferente, incluso algo que rompe esta división entre escuela y trabajo, entre los mundos de los niños y los mundos de los adultos. Pero, gracias. Muchas gracias al doctor Roger Magazine por darnos esta dimensión cultural que amplía el horizonte de los sistemas del adolescente. Finalmente, pues vamos a hablar de la dimensión comunitaria, pues es este ecosistema más amplio en el que se insertan las trayectorias individuales y como siempre le ponemos retos difíciles al doctor Efren Milanese, pues nos va a ayudar como a hacer una integración de todo lo que se ha comentado dentro de la perspectiva comunitaria. Él es un invitado nuestro, un invitado internacional que está ahorita en el Departamento de Psicología, nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Él es doctor en psicología por la Sorbona, es psicoterapeuta con formación psicoanalítica desde 1973, se ha dedicado a la prevención, atención y rehabilitación y reducción del daño de las adicciones principalmente. Desde 1982 es consultor internacional de diversas organizaciones públicas y privadas en Europa, Asia y América Latina, África y México. Reside en el norte de Italia, que envidia, en Venecia, y es nuestro supervisor de supervisores en el Departamento de Psicología desde 2010. Muchos, bienvenido. Gracias. Bien, buenos días, ¿cómo están? Yo soy una persona afortunada porque me toca al final y escuchando lo que dicen mis colegas voy tachando, ¿okay? Y así me quedan pocas cosas para decir, entonces voy a ser muy rápido. Entonces, yo después de haber visto esta serie, un par de veces hubiera cambiado el título. No lo hubiera llamada adolescencia, la hubiera llamada adultescencia. Esa fue la primera reflexión que hice. Entonces mi tarea es enmarcar esta serie, no la adolescencia, esta serie en una perspectiva comunitaria en 2 minutos. Me gustan los desafíos, entonces voy a tratar de hacerlo, no sé si lo logro. Inicio con aquello que ustedes muy probablemente han visto desde el primer episodio, la primera parte. Es decir, que hay una técnica cinematográfica que creo, no sé cómo se llama en mexicano, que es por escena continua, ¿okay? Que tiene en una perspectiva comunitaria, tiene un sentido muy fuerte, muy profundo, que es intencional. En una perspectiva comunitaria, todo está conectado, insertado en un flujo continuo de acontecimientos en el cual no hay ni pausas ni interrupciones. Y eso es continuo,
En ese flujo sin pausas fluctúan policías, una psicóloga, un abogado, 2 adolescentes y sus familias, una escuela y sus habitantes de casi todas las edades, vecinos, ciudadanos sin nombres. Todos actores de esa inconmensurable tragedia que ahoga de dolor a 2 familias e impacta una entera comunidad. ¿Por qué de dolor se trata? Aunque cada uno lo viva de forma diferente. Sin embargo, los protagonistas de esta serie son los adultos, no los adolescentes. Son los adultos que necesitan saber. Y de ahí parte la historia. Y en ese flujo continuo, cada uno hace su parte, enmarcado entre 2 momentos. Uno, el momento inicial en el cual un padre, el policía, manifiesta su dificultad en ser padre. Y otro, el final, la última escena, donde otro padre se hunde en la culpa y la única persona que tiene conciencia de aquello que quiere decir comunidad es la hermana de Jamie, que frente a la voluntad de la madre de irse a vivir en otra ciudad, dice, nosotros permanecemos aquí. Se trata de Jamie y nosotros somos Jamie. Ella se refería a su familia, obviamente, mas en esa frase se encuentra también la conciencia que ese acontecimiento tiene que ver con toda la comunidad a la cual ellos pertenecen. En este marco se materializan diversos caminos y actores que tienen como finalidad establecer la verdad. Quieren la verdad, no la realidad. La realidad ya la conocen todos. Hay fotos, videos, comunicaciones de los social media. Lo real ya está allí. Es la verdad que los inquieta. Los motivos por los cuales aconteció todo eso, porque son los motivos que inquietan a una comunidad entera. No son los hechos. Para muchos, esos hechos son parte del espectáculo cotidiano, una experiencia de goce. Entonces, propongo 4 caminos. Hay más en la serie. Primer camino, la detención. La detención que tiene que ser traumática, sin ninguna necesidad práctica. Es un protocolo que tiene que producir miedo, humillación, desestructuración. Lo hubieran podido hacer de una infinidad de maneras diferentes, pero era necesario hacerlo así. La comunidad se defiende y los policías interpretan ese papel con humanidad, obviamente, con un respeto cuidadoso de protocolo. Nada de personal, obviamente. Segundo, el interrogatorio, donde está claro que la policía ya sabe todo. Casi. Si Jamie es el adolescente que ha cometido un asesinato, los actores allí son los policías. Un flujo en el cual Jamie pasa de uno a otro protocolo, para evitar que algo de personal acontezca. Cada uno hace su tarea con amabilidad y gentileza. También el estupro legal, frente a testigos, de espaldas, obviamente. Todo para su bien y para respetar sus derechos. La seguridad de la comunidad antes que todo. Tercer camino, la encuesta en la escuela. Allí la realidad de una comunidad es más visible, sobre todo aquello que a veces caracteriza a las comunidades marginadas. El hedor, el caos en apariencia que sirve para poder aguantar la necesidad de sobrevivir. Para maestros, para alumnos, para todos. También allí los adultos tratan de conocer la verdad. Los adultos sí, porque los adolescentes ya la conocen a su manera, fragmentos, pero la conocen.
En el medio de la encuesta de los dos policías, entre fragmentos y en el sarcasmo, en el bullying verbal y físico, entre ocultamientos, miedos, maldades, aparece una adolescencia frágil y feroz, indiferente y sensible, inteligente y sádica. Una comunidad es así. Y en esa misma comunidad hay también proximidad, cuidado, atención y ternura. Tercer camino, la entrevista psicológica. Sí, no lo había pensado, pero durante algunos años de mi vida eso hice en las cárceles. Entonces, sé lo que pasa. En esa entrevista sí, se busca la verdad. Se busca la verdad de realidad, como lo estuvieron buscando los policías todo el tiempo. En esa entrevista se interpreta en manera más radical la necesidad de la comunidad de buscar a la verdad con cualquier medio legal posible. La seducción de un chocolate con marshmallows, un sándwich, una actitud amigable que Jamie llama por aquello que realmente es, una trampa. Es esencial tener un perfil, un diagnóstico, responder al juez. La voz de Jamie es, sácame de aquí, y se entiende. Yo también, viendo esa serie, me esperaba que allí pudiera surgir un fragmento de verdad. Nada. Un flujo asimétrico de comunicación en la cual Jamie manifiesta una parte de sí que finalmente lo hace caber en un perfil, finalmente. Si el ano era el lugar de la verdad para los policías, la intimidad sexual y los secretos de la imagen de sí lo era en la entrevista psicológica. Un protocolo. Hay allí una sola pregunta que para mí es honesta. ¿Has entendido qué es la muerte? ¿Has entendido aquello que te he dicho? Respuesta, sí, no soy tonto. Y las explicaciones acerca de las consecuencias y de aquello que va a suceder después. Jamie dice, sí, he entendido. Y después de eso la entrevista termina y no habrá más. Fin del protocolo. Las mujeres, cuarto camino. Las únicas personas que han tratado de salirse del protocolo y tratar de entender en la verdad son, no me sorprende, 3 mujeres. En el orden de tiempo. La mujer, policía, la mamá de Jamie y su hermana. La mujer policía, que no quiere tener hijos. En la escuela con el investigador, a un cierto punto le dice, vamos allá y tratemos de entender algo. ¿Sabes lo que no me gusta de toda esa historia? Que los culpables siempre terminan en el frente. Nosotros solo hemos analizado a Jamie para entender esta historia. Para nosotros, Kate no es importante, la víctima. Todos recordarán a Jamie, pero nadie la recordará a ella. Eso es lo que me molesta, lo que me enoja. Y al compañero que le recuerda cuál es el objetivo de su trabajo como policías y que le dice que están ahí para entender por qué Jamie hizo eso, ella le responde, no puedes entender el por qué. Entendimos mucho, pero no sabrás el por qué. Olvídalo. Por eso, tal vez, en el tercer episodio, la entrevista psicológica se lanza atrás el santo grial de la verdad. Esa policía habla claramente de culpable, no niega los hechos, no hace apología de nada, solo quiere abrir una puerta hacia otro mundo en el cual se encuentra también a Katie, a su familia, a su comunidad. La hermana de Jamie.
Nunca he utilizado su nombre intencionalmente porque en realidad, como ella dice, ya no lo tiene. El etiquetamiento comunitario la ha despojada de su identidad. Ahora ella no tiene nombre, es sencillamente la hermana de Jamie. Y eso es un fenómeno típicamente comunitario. La mamá. La mamá desde el principio es el equilibrio en el dolor y protagonista del cuarto episodio, que habla en cada instante de la comunidad. Diálogo con el esposo en el cuarto episodio. El padre dice, hubiera debido protegerlo. La madre, creo que no se ha equivocado si ahora admitiéramos que hubiéramos debido hacer algo. Y poco más adelante, presente la hija que dice que no se quiere ir de allí y que todos somos Jamie, el padre, una vez que la hija se ha ido, le dice a la mamá, ¿cómo es posible tener una hija así? Y la mamá responde, así como tenemos a Jamie. Eso sí, se acerca mucho a la verdad. Y al final, la estrujiante música final que canta de heridas que pasan y de miradas de niños. Si alguien me preguntara si me ha gustado la serie, le respondería que no, ningún placer. Gracias. Muchas gracias al doctor Efren Milanese. Les agradezco mucho haberse acoplado a los tiempos. Es difícil porque hay mucho que decir, pero queríamos tener media hora para poder platicar con ustedes. Entonces, pues dejamos abierto el micrófono a preguntas, a comentarios, dudas, reacciones, todo lo que ustedes quieran compartir aquí con los ponentes y las ponentes. Yo empiezo. Buenos días. Mi nombre es Miriam de Luna, maestra también de psicología, y yo extrañé a alguien en la mesa que nos hablara de la parte psicológica, porque creo que también para mí era importante abordar ese episodio, el número 3, en donde se hizo la entrevista, porque bueno, pues aquí lo que yo quisiera conversar y platicar con ustedes es, para nosotros como psicólogos nos queda este punto de decir, pues, ¿qué pasó? ¿No? O sea, conversando con mis alumnas me decían, era antisocial, ¿no? ¿Qué psicopatología tenía? Y en realidad, pues, es muy difícil concluir eso, ¿no? Pero lo que mueve tanto es el que quizá no lo vieron venir, ¿no? Y como poniendo atención en los factores de riesgo que había, pues, no son aquellos que nos dirían, esta persona está en potencial riesgo de cometer un delito así, ¿no? Y eso es lo que nos mueve, porque decimos cómo lo pudimos detectar antes, cómo lo pudimos prevenir. O sea, nosotros en nuestro papel como psicólogos, pues, ¿qué teníamos que haber visto en la escuela, en casa, en lo individual, ¿no? Y bueno, justo ahí, en la parte de la evaluación psicológica, que es también pues, el tema que doy en la materia, pues platicando un poco sobre la entrevista, ¿no? Y sobre el papel de la psicóloga haciendo esa entrevista, que a mí me parece como una clase, ¿no? En cuanto a lo técnico que se tiene que llevar a cabo en una entrevista pericial, pero también muy interesante cómo se muestra vulnerable, ¿no? La psicóloga ante las reacciones que tiene Jamie, y también pues la reflexión hacia nuestro rol, ¿no? Al entrevistar. En un momento saca sus cartas la psicóloga y le dice, bueno, sí, en realidad yo te estaba preguntando por el abuelo y por el papá para querer conocer un poco más acerca de cómo has tenido esta idea de cómo es ser hombre, bueno, más o menos así, ¿no? Pero en realidad pues lo que hace ella es decir, no me estuvo funcionando como te lo pregunté, ahora te lo voy a plantear de otra manera, ¿no? Porque quizá no lo estoy obteniendo de esa manera. Y bueno, pues son cosas que en el quehacer psicológico nos suceden, ¿no? Que también creo que es parte de lo que la serie nos ofrece, ¿no? El cómo aprender a realizar pues esta entrevista. Y bueno, pues como estos puntos que a lo mejor se quedan en el tintero, ¿no? Que como dice Chema, da para otra clase, da otra conversación, otras, ¿no? Otras partes de esta
mesa redonda. Gracias. Adelante, Andrea. Hola. Perdón, ¿puedo comentar algo antes de que pregunten? Claro, adelante. Nada más quería decir, yo coincido en que la perspectiva psicológica es bien importante, pero a mí sí me gustó mucho que lo abordáramos desde una perspectiva más amplia, porque creo que el tema con la violencia de género es que de repente cuando nos queremos ir mucho a lo individual, se nos va que es que ese potencial está latente, creo yo, en todas las personas que hemos sido criadas como hombres bajo este sistema, por algunas de las cosas que les decía antes, ¿no? Entonces es bien desconcertante de repente decir como, híjole, mi hijo hizo eso, está golpeando a esta chavita en el video, yo no tenía idea. Y creo que sí tiene que ver con factores más individuales en este caso específico, pero bueno, es que nada más yéndonos a las estadísticas de cuántos hombres ejercemos violencia, o sea, como que eso es algo que está, creo que mucho más socioculturalmente determinado. Y quería comentar eso, ¿no? Que creo que la perspectiva individual es bien importante, pero sí se entra como muy situada dentro de una cuestión más amplia como la que tocamos hoy. Gracias, Miguel. Quisiera abordar nada más una cosa rapidísimo. Creo que ya Efraín lo comentaba en un momento cuando pasa por ahí el hecho de, me parece, ¿cuál es la finalidad de la entrevista? Esa es la primera pregunta que yo me hago cuando la veo, porque parece que la entrevista es consolidar el hecho de que tiene todas las facultades para ser declarado culpable. No hay una intencionalidad de trabajar con el paciente, ¿no? Sino más bien quiero comprobar si está bien de sus facultades mentales para poder declararlo culpable. Y una de las cosas que comentabas con tus alumnas y que tiene que ver, ¿qué tiene? No lo vimos venir. Eso es precisamente una de las grandes cosas que tenemos que trabajar dentro de la psicología, y que es quitarnos esta capa de omnipotencia y de poder predecir qué psicopatología existe en cada sujeto. ¿Por qué no la vimos venir? Pues porque a veces el síntoma no se ve, solo irrumpe, ¿no? Entonces habría que cuestionarnos el hecho de cómo lo hacemos. Creo que el hecho de llegar ella con un café, con sus bomboncitos, ya me parece un acto corruptible ahí, ¿no? De yo te traigo esto, tú me cuentas toda la verdad. Y me parece que es también esta distinción que hacían entre verdad y conocimiento, ¿no? Entonces, a mí sí me parece como si da para sentarnos, revisarla en entrevista clínica y poder decir dónde están las cosas que no están enfocadas hacia qué necesita mi paciente, sino qué es lo que necesita el juez para que lo podamos declarar culpable. Cuando lo tiene, cuando ella se da cuenta que sí tiene esas facultades, es cuando termina la sesión, ¿no? Entonces, me parece que sí sería bueno preguntarnos primero acerca de nuestra capacidad para poder ver el síntoma, no para adivinarlo, no para saber, no para verlo venir, me parece que eso es imposible. Y lo segundo es no buscar patologizar todo el tiempo, porque creo que ese es el mayor de los errores que hemos estado cometiendo durante muchos años. Y entonces, incluso ya en los salones nos decimos, ¿no? O sea, yo tengo este síntoma, yo ya estoy toda paranoiqueada, yo ya estoy todo estresado, ¿no? Tengo una hija de 10 años que de repente me dice, estoy ansiosa, y yo, espérate, ¿no? O sea, ¿desde dónde? ¿Por dónde? ¿De dónde viene todo eso? Entonces, habría que bajar un poco el balón a los recursos que tenemos técnicos para poder hablar de lo que sucede con Jamie, pero es que es lo importante, el sujeto no está aquí, él solito, el sujeto está en un contexto que es precisamente todo lo que abordamos cuando hablamos de familia y el contexto familiar, cuando hablamos de escuela, cuando hablamos de lo social y de los modos de construcción, cuando hablamos de todo lo que se va construyendo en torno a un sujeto que puede parecer que tiene algo, ¿no? Sí, yo nada más quisiera añadir también esta quizá tendencia a la necesidad de tener un diagnóstico. No digo que el diagnóstico no sea importante, no, pero es como, entonces el qué es, no quién es, qué es. Ah, es histérico, digo, es neurótico, es psicótico, es border, y creo que también la necesidad de que da tranquilidad, la certeza de cuál es el origen del problema, como si hubiera un solo origen. Ah, claro, yo recuerdo, o sea, alguna gente, estoy pensando cuando dicen, lo que me pasa es que vengo de una familia disfuncional. Entonces, como vengo de una familia disfuncional es lo que me pasa. ¿Y qué sería una familia disfuncional? ¿Qué sería una familia disfuncional? ¿De qué está hablando? No.
A mí también me llamó la atención la entrevista porque me dio la impresión, eso es muy personal, de que tenía que encontrar la respuesta del origen de por qué él había hecho eso. Entonces, te golpearon, tuviste un mal padre, algo hicieron mal en tu casa, por lo tanto, esto fue el resultado. Y pienso que quizás hoy por hoy el reto es estar más abiertos y no estas cuestiones lineales, no. No porque no sea importante el diagnóstico, lo repito, ¿no? Muy rápidamente, ustedes recuerdan las primeras palabras que los policías dicen a Jamie. Todo lo que dirás podrá ser utilizado en contra de ti durante el juicio. ¿Ok? Entonces, entienden la trampa de la entrevista psicológica. ¿Cómo es posible? Y nada más para finalizar lo que ya comentaron los colegas y la colega es justo qué pasó es lo que intentamos hacer en la mesa. O sea, podríamos haber dicho, es un trastorno psicopático y punto, sino todo lo que hay alrededor sí se previó. O sea, hubo problemas en la familia, tal vez, hubo en la escuela, hubo en la cultura, hubo en la comunidad. O sea, lo que queríamos decir es, esto no fue un hecho aislado, tenemos que involucrar todos los sistemas y hacer intervención o hacer evaluación, o hacer, en todo aquello que llevó a esa situación, ¿no? Porque si damos un diagnóstico, pues ya se acabó ahí, ¿no? Pero ¿qué llevó a esa situación? Era pues todo el objetivo de la mesa, ¿no? Tener como esta conciencia de los diversos sistemas. Ya después en disfuncional pueden discutir esta. Sí. Hola, buenos días. Mi pregunta es un poco sobre la parte como del punitivismo que han abordado y qué otras opciones se imaginan o conocen que hay donde la justicia no sea aislar a la persona, que también sea algo comunitario y que no solo sea como que se vayan como defectuosos a un espacio y que no haya espacio para reparar no solo individualmente, sino en esos sistemas que han mencionado. Sí, bueno, me hace pensar en los sistemas de justicia justo comunitaria que existen en pueblos en México, donde está la idea de que si encierras a alguien por un crimen, quien va a sufrir es también sus familiares, porque ya están sin este apoyo a la economía familiar, y que tendría más sentido que la persona está trabajando en parte para la familia que perdió a alguien. Y entonces, sí, sin duda yo creo que, porque por un lado, bueno, en parte mi argumento es que es un problema más amplio y no solo del individuo, y de hacer el juicio a Jamie y encerrarlo, pues esto va a volver a ocurrir en otra situación. Entonces, bueno, pero no es tanto que no hay que ver algo de responsabilidad individual, pero de entenderlo, bueno, un poco de una manera, si estamos criticando a la escuela, como yo critiqué a la escuela como algo que encierra a los jóvenes, pues habría que pensar lo mismo para la cárcel. Qué buena, es que creo que es la pregunta del millón, y justo pienso que es importante que tratemos de voltear a ver a los referentes que existan, porque de repente parece como si no existieran, pero creo que justo cuando nos corremos un poco de lo occidental, de lo urbano, de lo capitalista, de repente sí existen ciertos modelos que le apuestan más a la reparación, a la transformación, y de repente eso puede sonar a lo mejor un poco iluso, o ingenuo, y creo que sobre todo para las víctimas de repente puede ser como hasta insultante esta idea de como, bueno, y entonces, ¿qué va a pasar, no? Van a ponerse a qué hacer con la persona que a mí me produjo este malestar.
Pero sí creo que es una pregunta, o sea, más que respondértela, ojalá pudiera, pero yo la mantendría abierta y creo que es bien, bien importante darle a ese tema. O sea, cómo construimos otras maneras de tomar responsabilidad que no tengan que ver con el ostracismo, con la exclusión. Porque, por ejemplo, pensando en Jamie, pues bueno, ya básicamente, o sea, ¿qué va a pasar con él, no? Va a estar en la cárcel y ¿qué va a pasar? Y en términos de la violencia que ejercen los hombres adolescentes, o sea, ¿algo va a cambiar? Pues seguramente no. También lo que es complicado es pensar, como varias personas de la mesa han dicho, pensarlo en términos individuales creo que siempre es un desacierto, porque cuando le pones todo el peso del cambio al individuo, te pierdes de todo lo que está sucediendo en el contexto más amplio que se tiene que transformar. Y eso, bueno, es más complicado, pero creo que a la larga el cambio, de hecho, sí sucede cuando te enfocas en una perspectiva más amplia. Mi pregunta justo es para ti, Chema. No sé, como que me quedé pensando mucho como en lo social y como, o sea, como sí creo que hay muchos hombres, voy a hablar mínimo en México, pero en general, que sí se llegan a como sentir muy, o sea, como que reaccionan muy a la defensiva en cuanto a todo lo feminista o así, y no ven, o sea, chances sí se dan cuenta como todo el patriarcado o así les afecta, como de que tienen que ser fuertes y no tienen que llorar y cosas así. Pero cómo, o sea, me quedé mucho con lo que dijiste de hay que buscar los vínculos rescatables en los hombres, pero, o sea, ¿cómo podríamos ayudar, sabes? O sea, como sociedad, porque el movimiento de mujeres, pues al final lo hacen ya de que buscando ayuda, pero muchos hombres que todavía no dan ese paso por atreverse, ¿cómo crees que podría ser una solución como de sociedad o qué podemos hacer como, pues, en conjunto? Porque, pues no sé si entre hombres se vayan a aliar para poder salir adelante y ya crear un movimiento o algo. Pues otra gran pregunta que no sé si voy a poder responder, pero o sea, yo sí creo que de entrada es bien importante que más hombres, más personas que hemos pasado como por este proceso de subjetivación masculina, le entremos al tema. O sea, porque sí creo que, no sé, yo lo veo incluso, o sea, si tú, por ejemplo, llegaras con un grupo de adolescentes hombres a hablar sobre género, ya de entrada nada más por cómo te ves, sería bien diferente que si llego yo, o si viene Efrem, o si llega... Y también, bueno, hay otros factores que influyen como, no sé, la edad, la raza, la clase, o sea, muchas otras cuestiones, pero sí creo que es todavía un tema que se tiene que atender entre los mismos sujetos masculinos. Pienso que de parte de las mujeres, bueno, personalmente, o sea, creo que ya hay mucho trabajo que se ha hecho y a lo mejor... lo que yo pondría ahí sobre la mesa es esto del punitivismo, ¿no? O sea, como si estás en una posición en la que puedes de alguna u otra manera, o sea, no sé, como formadora, que ocupes algún tipo de, no sé, como que estás interviniendo, por ejemplo, en una secundaria, en prácticas, como sé que algunas personas hacen aquí. O sea, como que va a haber ciertas limitaciones en lo que se puede hacer, pero bueno, tratar de ver a la persona en su complejidad, ¿no? Y entender esta defensividad que de entrada genera como tanto rechazo y tanto repele. Bueno, como una respuesta a una serie de cosas que han ido pasando desde la infancia bien temprana. O sea, sí, muchos condicionamientos. Pero bueno, para no darle muchas vueltas, yo sí creo que sigue siendo un trabajo que tenemos pendiente los hombres, las personas que hemos sido creadas como hombres, porque ahí es donde se puede empezar a desarticular y a construir otro tipo de vínculos. Sí, creo que eso es lo que te contestaría por ahora. Sí, yo algo de la serie que me choqueó mucho cuando la vi por primera vez fue que después de que Jamie ya está detenido y todo, en el capítulo, creo que es en el último, que van los papás a comprar unas cosas y que llega un chavo y se le acerca al papá y le dice como, ay, que no me acuerdo, pero algo como que yo apoyo a tu hijo en lo que hizo, y siento que es algo que pasa mucho como en casos reales, o sea, por ejemplo... Bueno, muchos que hemos visto, o sea, tipo Jeffrey Dahmer, que ha salido la serie también y así, como que mucha gente después de que salen estos casos, sale a decir de que, bueno, Jeffrey Dahmer es otro caso, pero, o sea, que salen a decir como, yo hubiera hecho lo mismo, como, me siento identificado, como, pues ya lo hubiera hecho de esta manera o así. Y, no sé, o sea, como que quisiera saber o sea, desde un punto, pues desde todos los aspectos, o sea, pues culturales y sociales, o sea, ¿por qué pasa esto? Y, o sea, ¿qué es como
eso que hace que esas personas se sientan identificadas con el agresor, pero además que se sientan libres de decirlo, o sea, que se haya sentido libre de llegar con el papá y decirle, yo apoyo a tu hijo y si sí lo hizo, pues estoy de acuerdo con él. Bueno, yo creo que esto tiene mucho que ver. Hay autoras como Rita Segato, como Bell Hooks, que hablan sobre el pacto patriarcal, es decir, que existe esta cofradía entre sujetos masculinos donde hay una especie de alianza, como de sentido de redención, porque en ese caso muy específico, bueno, yo como interpreté ese momento es que este chavito de la tienda también está en la manósfera, o sea, como que también ha recibido este contenido donde se le ha enseñado que básicamente el malestar que experimentan los hombres es debido al feminismo, a la emasculación, a que las mujeres ya no quieren mantenerse en su rol preestablecido y natural, a que las mujeres ¿no? solamente se sienten atraídas por el 20% de los hombres que tienen ciertas características y entonces son superficiales. O sea, se construye a un sujeto femenino súper vilificado, que pones en una postura de enemistad y entonces le proyectas todas estas mierdas, básicamente, la verdad. Entonces, creo que desde ahí lo podríamos entender como una alianza que se da entre hombres, como por un sentido torcido de comunidad y de apoyo. Ahí está otra autora que se llama Catalina, se me olvida siempre su apellido, pero es Catalina por Dios en redes. Y ella habla acerca, dice el término traidores al pacto patriarcal, ¿no? Como traidores al patriarcado. Y pienso que por ahí va un poco la cosa, como que es complicado de repente como hombres entender que, no sé, si tu amigo hizo algo que de hecho es problemático, que es violento, lo que podrías hacer por él que de hecho le ayudaría no es solapar, aliarte, minimizar lo que está experimentando la víctima, sino de hecho tener una conversación. Pero ese proceso, como preguntaban antes, es que es bien complicado que se dé, o sea, que pueda haber un espacio de diálogo y de contención entre hombres, otra vez por la misma crianza masculina. Pero yo eso es lo que aportaría, creo que desde ahí entenderlo como una alianza que se da pues como un producto casi que natural de este tipo de socialización a la que se le somete a los hombres bajo el patriarcado, bajo el capitalismo, o sea, que sí nada más conduce a este tipo de violencias. Hola, buenos días, soy Regina acá, de este lado. Les agradezco a los 5, me encantó escuchar diferentes ejes, perspectivas. Muchísimas gracias, es muy interesante escuchar cada uno de sus enfoques. Creo que es muy importante lo que están diciendo los 5 desde diferentes lados, el no castigar, el entender desde dónde está pasando esto, ¿no? Me parece muy interesante el lado de los papás. ¿Qué onda con las familias? ¿Cómo está pasando esto de los papás? ¿Cómo ayudan ahora a los adolescentes? Entiendo que las adolescencias están en un lugar de no soy ni de aquí ni de allá, porque ya no soy niño, pero tampoco soy adulto, entonces dependo de mis papás, pero me choca tener que pedirles ayuda y los papás están como, le quiero dar libertad, pero no lo quiero molestar. ¿Cómo ayudamos a los papás porque también entiendo que se están sintiendo solos y les da pena pedir ayuda? Mi hijo es un desmadre, pero me da pena que me juzguen porque mi hijo está haciendo un desmadre. Por ahí que me toca. Sí, okay. Bueno, los dos. Es interesante tu cuestionamiento y cómo ayudamos a los papás. Te voy a hablar desde mi experiencia clínica. Es decir, yo escucho pedido de ayuda de los padres hoy en día. Justo en esto que tú estás comentando, ¿qué hacemos con este hijo? Está insoportable, está irrespetuoso, no nos cuenta nada, le va fatal en la escuela, quiere una prepa que se llame parranda y pantallas, así, te lo digo más o menos, ¿no? Hay una de las cosas que yo he estado como pensando junto con los padres y reflexionando, que a veces hay criterios cerrados de los padres, es decir, como ciertas creencias de cómo debería ser.
la relación con los hijos, o a veces cerrados de quién es este hijo. Este hijo es irresponsable y ya es un es cerrado. Entonces, cuando tú dices cómo ayudar a los padres, aunque casi siempre la demanda es, oye, algunas herramientas. Siempre yo digo que es como si quisieran que uno tuviera la cajita de herramientas de carpintería, cajita de herramientas de cómo comunicarnos con los hijos, lo cual es muy válido, ¿no? Pero hay una invitación, al menos en el modelo que yo trabajo, de establecer un espacio para pensar al adolescente, en ese caso al hijo del cual el padre está hablando, para pensarlo en un criterio un poco más amplio, de no cerrarlo porque cuando tú dices mi hijo es irresponsable, se pierde toda la esperanza de que pueda ser de otra forma, que no sea así como lo estoy viendo. Entonces es como un acompañamiento a pensar lo que está pasando, y algo que yo promuevo es construir un diálogo. Por aquí creo que tú decías como esta falta de comunicación, como que los adolescentes hablan con los amigos y los padres y no hablan con los padres. Y yo no me quedaría con este criterio. O sea, algo que yo fomento, planteo, cuestiono no es que vas a ser el gran amigo de tu hijo, porque tu hijo ya tiene sus amigos, pero sí poder saber quién es mi hijo a través de un diálogo, de preguntar. Yo recibí a un padre que me decía, fíjate que se quebró la mano y no supe por qué. ¿Cómo no? ¿Por qué no sabes por qué? Es que no sé qué le pasó y no le preguntaste. No, pues no se me ocurrió. O por ejemplo, otra cosa que decía, es que él dice que él ya ha madurado. ¿Y qué habrá querido decir con eso? No, pues no le pregunté. Pues entonces, bueno, no sé si te contesto tu respuesta, pero creo que es un trabajo de poder abrir criterios y a poderlos ver de otra forma y no como los adolescentes que son irresponsables, que no tienen remedio, dijéramos. Eso. Pues habría más preguntas y más posibilidades. Creo que es un diálogo que tiene que continuar. Yo cerraría con 2 preguntas, ¿no? Esperamos que con este diálogo se lleven un compromiso, ¿no? ¿Qué puedo hacer dentro de mi trinchera como psicólogo, como maestro, como papá, como hermano? Porque ya vimos que todo influye en la conducta de una persona. Entonces, ojalá llévense un compromiso, una pregunta de cómo podrían dar una continuidad a esta reflexión que dimos hoy. Les agradezco mucho a la ponente y a los ponentes haberse dado este espacio para prepararlo, para compartirlo, y pues que esta conversación siga en sus clases, ¿no? El pareja y familia, en disfuncional, porque creo que todavía hay mucho que reflexionar sobre la serie. Muchísimas gracias a todos y a todas.